Mushoku Tensei, volumen 6. Niñez, arco, regreso a casa. Capítulo 9, el segundo punto de inflexión. La mandíbula inferior del dragón rojo era un barranco con un camino que atravesaba directamente las montañas. El camino no era tan recto como el camino principal de la Espada Santa, pero tampoco se dividía ni se bifurcaba. Era un territorio entre las fronteras de un país que nadie reclamaba. Una vez que lo superamos, estaríamos en el reino de Asura. Estábamos muy animados, sintiendo el final de nuestro largo viaje. Estábamos un poco preocupados porque no sabíamos cuánto había cambiado nuestra casa, pero también estábamos comenzando a sentir una sensación de logro. Se podría decir que bajamos la guardia. Fue por ese camino por donde llegaron, caminando con paso firme desde la dirección opuesta. No estaban montando a caballo, no estaban sentados en un carruaje, simplemente estaban caminando. Había un hombre de cabello plateado y ojos dorados que no vestía una armadura real de la que hablar, solo una sencilla bata blanca hecha de algún tipo de cuero. Mi impresión de él fue simplemente que tenía una mirada peligrosa en sus ojos, y eso fue todo. Sus iris eran lo suficientemente pequeñas como para poder ver los blancos a su alrededor. Mis ojos estaban más atraídos por la otra persona, una joven de cabello negro que lo seguía. Tras una inspección más cercana, su cabello era más de un tono marrón oscuro, un color ligeramente ceniciento. Por lo general, no recordaba a las personas por el color de su cabello, pero no debería haber sido difícil recordar a alguien con cabello negro puro. Excepto que no podía recordar a nadie así. Había otra razón por la que esta chica me llamó la atención. Tenía una máscara puesta sobre su rostro. Era de un blanco puro sin nada dibujado, una máscara sin absolutamente ninguna decoración. No había nada particularmente memorable en ello y, sin embargo, si la vieras una vez, nunca la olvidarías. Si tuviera que compararla con algo, sería una de las máscaras faciales despegables del mundo de mi última vida. Dado que se destacaba tan horriblemente, dudaba que fuera una declaración de moda. Como estaba tan cautivado por la apariencia de esta chica, bueno, no tan cautivado, no me di cuenta de que Ruillard estaba sentado en el asiento del conductor, con la cara blanca como una sábana. Eris fue de la misma manera. Con cada paso que daba el hombre, acercándolo, su rostro se endurecía y su agarre en la empuñadura de su espada se hacía tan fuerte que sus manos se volvían blancas. Cuando el hombre se fijó en nosotros, hizo una curiosa inclinación de cabeza. ¿Tú, podrías ser un super? La duda se apoderó de mí cuando vi sus ojos, con sus pequeños iris, estrechos. Ruillard se había afeitado todo el cabello y la joya de su frente estaba oculta. ¿Cómo supo el hombre? ¿Ruillard exudaba algún tipo de olor que lo delatara? Mientras consideraba la posibilidad, me volví para mirar a Ruillard. ¿Es un cono, Sido? Mi pregunta fue interrumpida por la expresión del rostro de Ruillard. Su piel blanca estaba aún más pálida de lo habitual, perlada de sudor frío. Su mano temblaba mientras agarraba su lanza. Esa expresión, sabía lo que era. Temor. Rudeus, hagas lo que hagas, no te muevas. Eris, tú tampoco. Hubo un temblor en la voz de Ruillard. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, pero asentí sin decir palabra. La cara de Eris se sonrojó de un rojo brillante y parecía que iba a dar un salto hacia adelante en cualquier momento. Le temblaban los brazos y las piernas. ¿Habían conocido los dos a este hombre en algún momento, cuando yo no era consciente de ello? Esa voz, ¿debes de ser Ruillard Superdia? No te reconocí al principio sin tu cabello. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre se acercó casualmente a nosotros. Ruillard preparó la lanza en su mano. Por un capricho, decidí usar mi ojo demoníaco. El cuerpo del hombre se astilla en múltiples imágenes. Había tantos de ellos que no podía ver el contorno exacto de su cuerpo. ¿Qué diablos estaba pasando? La del pelo rojo. Eris Boreas Greirat, ¿eh? ¿Y el otro? ¿Quién eres tú? No es una cara que conozca. Oh, bueno. Ya veo lo que está pasando, Ruillard Superdia. Amas a los niños, por lo que estos dos deben ser los que fueron teletransportados al continente demoníaco durante el incidente. Los trajiste todo el camino aquí.
Tenía una mirada de omnisciencia en su rostro mientras asentía. Eris se sorprendió y le gritó, ¿Cómo sabes mi nombre? Me sentía aún más confundido por sus palabras. ¿Así que esta era la primera vez que se conocían? Quiero decir, era Eris de quien estábamos hablando, así que no habría sido sorprendente que simplemente se hubiera olvidado. Pero este hombre no era exactamente olvidable, con su cabello plateado y la forma en que el blanco de sus ojos se mostraba alrededor de su iris. Luego estaba el asunto de la reacción anormal que provocó tanto en Eris como en Ruiger. Si lo hubiera conocido antes, no había forma de que lo hubiera olvidado. ¿Quién diablos eres tú? ¿Y por qué sabes mi nombre? Ruiger empujó su lanza hacia el hombre. Aparentemente, tampoco conocía a este tipo. ¿Qué diablos estaba pasando? Ruiger era famoso. No era muy conocido en el continente central, pero si ibas al continente demoníaco, había muchos que conocían su nombre y su rostro. No estaba tan seguro acerca de Eris, pero si la hubieras escuchado describir como una joven espadachina pelirroja, podrías adivinar quién era. Había más en esta extrañeza. Estaba la actitud del hombre, o más bien, la diferencia entre eso y sus reacciones. Pareció amistoso. Su voz era plana, pero, y no sabía de dónde provenía, había una cualidad que lo hacía sonar feliz, como si se hubiera reencontrado con viejos amigos. El comportamiento de Ruiger fue todo lo contrario, actuando como si pudiera atacar en cualquier momento. Excepto que aún no lo había hecho. Trataba a este hombre como a un enemigo, pero no había lanzado un ataque. Incluso Eris, que siempre era la primera en atacar, no se había movido. Y no era solo porque Ruiger le había dicho que no lo hiciera. Este es un lugar curioso para verte, pero pareces estar bien. Eso es bueno. El hombre miró fijamente a Ruiger, quien todavía tenía su lanza apuntando hacia él. Luego se rió de forma autocrítica y dio un paso atrás. Al ver eso, la chica de la máscara murmuró, ¿estás seguro? Es inevitable en este momento. Fue una conversación que no pude entender, sin ningún contexto de lo que estaban hablando. Y una vez que terminó, me mantendré fuera de tu camino. El hombre caminó lentamente hacia un lado. La mujer de cabello negro lo siguió. Ruiger mantuvo sus ojos fijos en el hombre. Y, por supuesto, también lo hizo Eris. Sabrás quién soy, eventualmente, dijo el hombre, sus palabras mesuradas y significativas. Intuitivamente sentí que este hombre sabía algo. Sentí una vibración de este hombre que era la misma que la del dios humano. Tenía que conseguir que me dijera de qué se trataba. Espere, por favor. Antes de darme cuenta, llamé al hombre para que se detuviera. Miró hacia atrás, con el rostro marcado por la sorpresa. Ruiger y Eris también me miraron con sorpresa en sus rostros. ¿Qué es? ¿Qué quieres? Ah, saludos. Mi nombre es Rudeus Greyrat. Nunca he oído hablar de ti. Bueno, después de todo, era la primera vez que nos conocíamos. Espera, Greyrat, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres de tus padres? Antes de que lleguemos a eso, ¿cómo se llama? Yo pregunté. Está bien, te lo diré. Soy Orsted. ¿Orsted? No era un nombre con el que estuviera familiarizado. El único personaje con un nombre similar que conocía era el que murió y seguía gritando disculpas desde el otro lado. Miré a Ruiger y me di cuenta de que él tampoco parecía reconocer el nombre. ¿Se conocen ustedes dos? No, respondió Orsted. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Qué significa eso? No necesitas saberlo. Ahora, ¿quiénes son tus padres? Me apartó con frialdad. Ni siquiera respondía a mis preguntas y, sin embargo, esperaba que yo respondiera a las suyas. Bueno, lo que sea. No me iba a enfadar por algo tan pequeño. Paul Greyrat, dije finalmente. Paul no debería tener un hijo. Debería tener 2 hijas. Bueno, eso fue de mala educación. Estaba justo aquí, luciendo como mi padre. El hijo idiota que fue hasta el continente demoníaco para ganar dinero. Como si se hubiera dado cuenta de algo, Orsted inclinó la cabeza.
Lentamente se acercó a mí. No te acerques más. Rudyard lo amenazó. Sí, lo sé. Se detuvo, manteniendo la distancia, pero me miró fijamente a la cara. Coincidí con su mirada. ¿No apartas la vista, eh? Me gustaría apartarla lo antes posible, ya que la mirada en la tuya es tan aterradora, dije. ¿Eso significa que no sientes ningún miedo? Frunció el ceño. Eso es extraño. No recuerdo haberte conocido. Yo tampoco. Este fue nuestro primer encuentro. No conocía el nombre de Orsted, ni reconocí su rostro. ¿Entonces qué quieres?, preguntó. Bueno, pensé que tal vez sabías algo sobre el incidente de desplazamiento. No sé nada. No negó con la cabeza, simplemente rechazó la posibilidad de plano. Algo en su actitud hacia mí era un poco extraño. Como si estuviera siendo cauteloso a mi alrededor. Como si estuviera siendo más distante conmigo de lo que había estado con Rudyard o Eris. Bueno, a cualquiera no le gustaría que alguien lo detuviera bruscamente solo para que lo molestaran por esto o aquello. Incluso si supiera algo, probablemente no iba a conseguir que me lo contara. Está bien entonces, lamento haber parado. Fue exactamente en ese momento, justo cuando yo inclinaba la cabeza en señal de disculpa, cuando lo dijo. Usted. Quizás esté familiarizado con el nombre, Dios humano. Finalmente, dijo una palabra que pude entender. Parte del problema fue que bajé la guardia, pensando que nuestra conversación ya había terminado. Otra parte era que había evitado a propósito decirle a nadie sobre el Dios humano, y ahora, de repente, alguien había pronunciado el nombre del Dios, particularmente una persona que me confundía tan profundamente. Entonces, naturalmente, pensando que se trataba de un conocimiento que ambos compartíamos y que continuaría la conversación, reaccioné sin pensarlo. Respondí muy casualmente, sí. Ha aparecido en mi sueño. De repente, mi visión cambió. La mano de Orsted va a atravesar mi pecho. Fue tan rápido, como si se estuviera teletransportando. No pude evitarlo. Un segundo fue demasiado corto. Rudeus. La visión desapareció de repente y Rudyard se encajó frente a mí. Bloqueó el ataque de Orsted y fui enviado tambaleándome hacia atrás. Orsted miró por encima del hombro de Rudyard, mirándome. Sus ojos estaban fríos. Eso es todo. Eres uno de los apóstoles del Dios humano. En el mismo instante en que me encontré pensando que Orsted estaba haciendo una acusación falsa, Rudyard me estaba gritando, Rudeus. Corre. Estás en el camino, Rudyard Superdia. Rudyard blandió su lanza. No podía moverme. No es que no haya intentado correr, solo que ni siquiera tuve la oportunidad de intentarlo. Rudyard fue eliminado en cuestión de segundos. Todo lo que pude hacer fue ver cómo Orsted lo enviaba lejos fácilmente, como un humano aplastando una mosca. Rudyard era fuerte. Al menos, se suponía que debía serlo. Incluso Eris no había logrado derrotarlo ni una vez durante todo nuestro viaje. Tenía 500 años de experiencia en la batalla, lo que debería haberlo hecho prácticamente invencible. Debería haber sido más fuerte que un espadachín de nivel rey. Y, sin embargo, podía decir con mi ojo demoníaco que había perdido. A través del ojo, miré todo de principio a fin. En cuanto al tiempo, probablemente solo duró 10 segundos. No había forma de que Orsted fuera más rápido que Rudyard. Era solo que con cada movimiento que hacía Rudyard, estaba en una ligera desventaja. En el lapso de un segundo, esto se repitió de 3 a 4 veces. Cada vez que se movía, cavaba su tumba más profundamente. Poco a poco, fue arrinconado. Cada vez que intentaba atacar, su equilibrio sufría un poco y cada ataque que intentaba lanzar se detenía. Una diferencia en la capacidad, esa es la única forma en que podría describirlo. Las habilidades de Orsted superaron abrumadoramente a las de Rudyard. Lo suficiente como para poder verlo claramente con mis ojos. Orsted claramente estaba arrastrando a Rudyard a una trampa. Se movía lo menos posible y, sin embargo, a la mayor velocidad posible, dejando a Rudyard impotente. Si una estrategia de combate perfecta se hiciera realidad, probablemente así sería.
Orsted eligió los intervalos perfectos para moverse, colocándose a la distancia justa para que la lanza de Ruijerd lo alcanzara de manera efectiva. Era como si Orsted se estuviera burlando de Ruijerd, colocándose a propósito en una posición para invitar a poderosos ataques consecutivos, solo para desequilibrarlo, hacer que se tambaleara, crear aberturas en su defensa y obligar a Ruijerd a protegerse contra fuertes contraataques. Ruijerd no podía hacer nada al respecto. No le quedaban métodos. Se llevó un puño a su plexo solar, luego un segundo que le rozó la punta de la barbilla. El tercero, que le robó la conciencia, fue un puño que se le clavó en la sien. Ruijerd rodó 2 veces por el suelo antes de dejar de moverse por completo. Orsted probablemente podría haber matado a Ruijerd en el tercer golpe si hubiera querido, pero no lo hizo. Incluso con alguien tan notable como Ruijerd como su oponente, Orsted pudo contenerse. Ahora bien. ¡Ya! El que gritó no fui yo. Fue Eris. Saltó frente a mí y lanzó su espada hacia Orsted, rápida como un arco de luz. Técnica secreta, flujo. Orsted no perdió el tiempo contra Eris. Todo lo que hizo fue detener suavemente su espada con la palma de su mano. Al menos, así me pareció. Y, sin embargo, eso fue suficiente para enviarla dando vueltas por el aire. Ella voló como si hubiera sido golpeada con la última técnica de un santo. Eris había estado fuera de su línea de visión. Tan pronto como Ruijerd terminó, lanzó su ataque desde su punto ciego. Fue una ofensiva increíblemente hábil, por lo que pude ver, no perdió el tiempo pensando en la defensa, sino que saltó al ataque con todo lo que tenía. A cambio, Orsted había utilizado solo una técnica propia para inhabilitarla. Espera. Había visto algo similar antes. Paul me había mostrado algo así. Era una técnica del estilo del dios del agua, aunque la ejecución de Orsted fue incluso más pulida que la de Paul. Ah. Eris se estrelló contra un acantilado. Las rocas se derrumbaron por el impacto y ella aterrizó con un ruido sordo. Era increíblemente dura, así que no pensé que estuviera muerta, pero podría haberse roto un hueso. Eris Boreas Greirat, has perfeccionado bastante bien tus habilidades. Creo que tienes potencial, pero aún no estás pulida. Ag, Wurg. Eris dejó escapar un gemido y trató de levantarse. Normalmente, la curaría inmediatamente en este punto. Sin embargo, no tuve la oportunidad de intentarlo. Después de todo, los ojos de Orsted me taladraban. Mis compañeros fueron derrotados en unos momentos. Todo el tiempo, mantuve mi ojo demoníaco activado, pero todo lo que podía ver, un segundo en el futuro, era desesperación. Vi que no importaba lo que hiciera, él me mataría. Observé cómo mi yo futuro, en solo un segundo a partir de ahora, tenía sus puntos vitales destruidos. Mi cabeza, mi garganta, mi corazón, mis pulmones. Vi cómo cada uno de ellos fue aplastado, y al mismo tiempo, tuve una visión de él ahí parado, inmóvil. No entendí lo que estaba pasando. Si esta visión era cierta, en un segundo a partir de ahora, serían 5 de él. No podía moverme. Sabía que no importaba lo que hiciera, era inútil. Todo ese segundo pasó sin que yo pudiera hacer nada. Se deslizó hacia adelante, como si desafiara las leyes de la física, y en un instante estaba justo frente a mí. Fue tan repentino, como una animación sin suficientes fotogramas. En este instante después de que apareció ante mí, su ataque ya había terminado. Había visto movimientos como este en algún videojuego hace mucho tiempo. Era un juego postapocalíptico donde cada personaje tenía un combo interminable o un knockout fatal. 6 de mis costillas se fracturaron simultáneamente. Hubo un impacto, pero fue diferente del tipo que te envió a volar. En el mismo instante, sentí que la presión de otro ataque me golpeaba por detrás. El daño acumulado dentro de mi cuerpo. Mis pulmones estaban destrozados. ¡Ugh! En una fracción de segundo, la sangre brotó de mi garganta y estaba vomitando rojo. Es mejor colapsar los pulmones de un mago, dijo con indiferencia mientras caía de rodillas. Experimenté un momento de aceptación en algún lugar dentro de mí mientras observaba mi sangre en el suelo. Aplastar los pulmones de un mago era el mejor curso de acción porque entonces no podrían cantar un hechizo.
Esto significaba que había perdido mi capacidad para usar magia curativa. Y, por supuesto, con mis pulmones destruidos, no podía seguir con vida. Cuando mueras, asegúrate de entregar un mensaje al dios humano por mí. Dile que el dios dragón Orsted será quien lo mate. El dios dragón. Número 2 en la lista de las 7 grandes potencias. Orsted me miró mientras me acurrucaba en el suelo, con las manos en el pecho y giraba sobre sus talones para irse. Me di cuenta de que había bajado la guardia. Como ya había recibido una herida mortal, no acababa de ser derrotado, estaba a las puertas de la muerte. No sabía por qué, incluso en ese estado, todavía estaba pensando en intentar contraatacar. Quizás fue porque, en el borde de mi visión, podía ver a Eris tratando de levantarse. Lo más probable es que fuera porque pensé que ahora que este hombre estaba seguro de que iba a morir, acabaría con los otros dos también. Independientemente, le lancé un cañón de piedra. ¿Por qué no usé magia más poderosa? Después de todo, tenía magia de nivel avanzado a mi disposición si quería usarla. Incluso más tarde, nunca descubrí la respuesta. En ese momento, probablemente solo estaba usando la magia con la que estaba más familiarizado. Lancé la roca más dura que pude, a la velocidad más rápida con el giro más rápido. Ese cañón de piedra era tan poderoso que incluso yo estaba sorprendido. La roca ardió al rojo vivo mientras volaba la corta distancia de mí a él. Orsted va a mirar hacia atrás y romper mi cañón de piedra con su puño. Y así lo hizo. Con el sonido del tintineo del metal, se derrumbó y cayó al suelo en pedazos. Orsted mira su puño. Eso era un cañón de piedra hace un momento, ¿no? Eso tenía un poder increíble. Que puedas herirme con tanta magia es impresionante. La piel de su puño se despegó un poco. Apenas lo había rozado. Eso no fue bueno. No podría dañarlo con mi cañón de piedra. Estaba seguro de que aplasté tus pulmones, así que debes estar usando magia sin voz. ¿Es ese un poder que obtuviste del dios humano? ¿Qué más te dio? Orsted me miró fijamente. Podría haberme acabado, pero en cambio, me estaba mirando como si yo fuera un saltamontes a quien le hubieran arrancado las piernas. ¡Puaj! Conjuré la magia del viento para forzar la entrada de aire en mis pulmones. Me atraganté violentamente. Sabía que no tenía sentido, pero forcé el aire de todos modos, llenando mis pulmones, antes de dejar de respirar. Un uso divertido de la magia. ¿Qué propósito tiene eso ahora mismo? ¿Por qué no usar magia sin voz para curar tus pulmones? Orsted se llevó la mano a la barbilla y me miró como si disfrutara de verme sufrir. Incluso cuando mi conciencia se atenuó, formé una bola de fuego en mi mano derecha. Con la magia de fuego, cuanto más mana vertías, más fuerte era el calor y más grande se volvía. Si la velocidad y la dureza de mi cañón de piedra no funcionaran, probaría el calor y el poder explosivo. Eso es suficiente. Interrumpir magia. Mis débiles pensamientos de resistencia se desvanecieron fácilmente. En el momento en que Orsted me apuntó con su mano derecha, el maná que comenzaba a tomar forma en la punta de la mía desapareció. No importa cuánto traté de canalizar maná en mi mano, no tomó forma y se disipó. Aunque estaba medio inconsciente, lo entendí. Hubo una interferencia con el maná en mi mano que lo interrumpió y dejó mi magia ineficaz. Él había sellado mi mano derecha, pero todavía tenía la izquierda. Así que lo levanté y conjuré la magia entre Orsted y yo, desatando una onda de choque. Un estallido explosivo resonó cuando Orsted voló hacia atrás. También fui arrojado lejos de la explosión. ¿Anulaste mi interrumpir magia? No, no es eso. Estás usando múltiples escuelas de magia simultáneamente. Muy hábil para poder hacer eso sin voz. Así, ¿verdad? El hombre chasqueó los dedos de la mano izquierda. Cuando lo hizo, una pequeña ventana cuadrada de 50 centímetros se formó en el aire. Era una hermosa ventana, adornada con hermosos adornos en forma de dragón. Más difícil de lo que esperaba. Ignoré la ventana y me concentré en lanzar el ataque de fuego más feroz que pudiera manejar contra él. Lo que imaginé en mi mente fue una llama enorme. Una nube en forma de hongo. Una explosión nuclear. Canalicé mi magia de la manera más simple y directa posible,
como si me preparara para un puñetazo. Ni siquiera pensé en el hecho de que Eris y Ruigerd podrían quedar atrapados en eso. Ya había perdido la capacidad de pensar. Abre, puerta frontal del dragón. Cuando Orsted escupió las palabras, la ventana se abrió. En el mismo instante, tragó el maná que se estaba formando en mi mano izquierda. El marco de la ventana se agrietó y se astilló. Simultáneamente se desencadenó una explosión cerca de Orsted. Era mucho menos poderoso de lo que esperaba, y lo evitó fácilmente. ¡Qué increíble capacidad de maná! Una puerta frontal del dragón de este tamaño no podría contenerla. Es casi como si estuvieras al mismo nivel que Laplas. Bueno, después de todo, eres el apóstol del dios humano. ¿Por qué todavía no has sanado tus pulmones? Estás tratando de adormecerme para que baje la guardia. Eso fue justo antes de que mi conciencia se cortara por completo. Ya no tenía la capacidad de discernir lo que estaba sucediendo. El hombre todavía me estaba observando. Nuestros ojos se encontraron. ¿Es así? En una fracción de segundo, se acercó a mí. No quedaba nada que pudiera hacer. ¿No puedes hacer nada más que magia? Mi magia estaba sellada y mis piernas estaban congeladas, así que no podía moverme. Estaba indefenso ante su abrumadora intención asesina. En el borde de mi visión, pude ver que el cristal de la ventana se disipaba, pero no había nada que pudiera hacer. Gujug. Traté de usar el rugido que había aprendido en Pueblo Dolia, el que no se parecía en lo más mínimo al de ellos. Orsted se preparó, pero, por supuesto, todo lo que pude hacer fue escupir sangre sin ningún efecto. ¿Solo maná? ¿Qué estás tratando de hacer? Ya no había nada que pudiera hacer. Mi magia estaba sellada y nada indicaba que pudiera vencerlo con ataques físicos. Lo único que podía hacer ahora era postrarme. Pero Orsted ni siquiera me permitiría hacer eso. Bueno, no importa. Muere. ¡Ah! Su mano atravesó mi cuerpo a gran velocidad. Directamente a través de mi corazón. Una herida absolutamente fatal. Una en el que mi magia curativa nunca sería efectiva. Qué decepcionante, Dios humano. ¿Ahora estás usando peones que ni siquiera pueden cubrirse con un aura de batalla? ¿Qué estás planeando? Su mano estaba cubierta densamente por mi sangre cuando la extrajo. Traté de ponerme de pie, pero mi cuerpo no me escuchaba. Me traicionó al derrumbarse al suelo. En el borde de mi visión pude ver a Eris levantando la cabeza, pude ver la expresión de asombro en su rostro mientras me miraba. Nuestros ojos se encontraron. ¡Ah! Rudeus, Rudeus. ¡Ah, esto apesta! No quiero morir. Todavía no había cumplido mi promesa a Eris. Solo 2 años más, solo quería aguantar 2 años más. Si pudiera hacer eso, entonces podría morir sin reservas. Déjame reunir mi maná. Es solo una herida. Lo curaré, me dije. No pude cantar las palabras porque tenía un agujero en los pulmones. Aún así, podría hacerlo. Solo necesitaba enfocar lentamente el maná. Se curaría. Se curaría. No podía morir todavía. ¡Bah! Eris dejó escapar un gemido. ¿Era importante para ti? Lo siento, Eris Boreas Greirat. Pero un día lo entenderás. Vamos, Nanaosi. Sí, sí. Orsted se alejó lentamente, la chica lo siguió. Eris no podía pararse, ni por el daño que recibió ni por el miedo. O tal vez el impacto. Todo lo que pudo hacer fue gritar. No tenía espada, así que usó su voz. Ruigerd. Ghislaine. Abuelo. Padre. Madre. Terice. Paul. No me importa quién, solo que alguien lo salve. Rudeus va a morir. Mierda, mi conciencia se estaba desvaneciendo aún más. ¿En serio? ¿Este fue realmente el final? Pero yo no quería morir. Oye, Orsted, solo hay una cosa que me pesa. ¿Ese chico, no sería mejor dejarlo vivir? Justo antes de que mi conciencia se cortara por completo, sentí como si escuché a alguien decir esas palabras. Fin del capítulo 9.